El Madrid sueña con Mbappé. Mbappé siempre ha soñado con el Madrid, pero hubo un verano en el que estaba todo preparado para que el jugador francés jugara en el Barça y el FC Barcelona dijo que no. Fue el verano de 2017. Historias del deporte. Bienvenidos a Historias del Deporte, mi nombre es Jorge y en este canal os voy a contar las mejores historias y las mejores anécdotas del mundo del deporte. Este va a ser el año en el que por fin Mbappé salga del PSG, pero en 2017, cuando el francés fichó por el equipo parisino, a punto estuvo de acabar en el Barça. Y eso que son conocidas por todos las fotos de la habitación de Mbappé de pequeño, rodeado de pósters del Madrid. Pero para entender todo esto, nos tenemos que remontar unos años atrás, y nos vamos hasta 2015. Es en ese año 2015 en el que el Barça gana su última Champions hasta la fecha con uno de los tridentes ofensivos más completos de la historia. Tenían al mejor 9 del mundo en Luis Suárez, al mejor jugador del milenio en Leo Messi y el que parecía que iba a ser su sucesor, Neymar. Todo apuntaba a una nueva dinastía azulgrana, porque además se llevaban muy bien entre sí y parecía que no iba a existir una lucha de egos entre ellos. Pero la realidad no se pareció a nada de eso. En Champions al año siguiente les eliminó el Atlético de Madrid, en unos cuartos de final en el que el FC Barcelona tuvo un 76% de la posesión y tiraron más del doble que el equipo rojiblanco. Sin embargo, el fútbol tiene estas cosas y el Barça del tridente de la MSN se quedó por el camino, pero afortunadamente para el Barça ese año ganaron la Liga y taparon un poco los agujeros. Sin embargo, al año siguiente empezaron los problemas de verdad. En la ronda de octavos de final de la Champions League, el PSG sorprendía a todo el mundo ganando 4-0 al Barça en el campo de los Príncipes. És que és una tortura xinesa. És espectacular el que està fent avui el Paris Saint-Germain amb el Barça. Eso sí, después, en la vuelta, el Barça de Luis Enrique hizo la mayor remontada de la historia del FC Barcelona. Precisamente en ese partido, Neymar se sale, pero las portadas apuntan hacia otro lado, y la imagen más icónica de esa remontada es la de Leo Messi subido a la valla publicitaria celebrando su gol con la grada. Y se dice que ahí fue donde Neymar se dio cuenta de que si se quedaba en el Barça, siempre viviría a la sombra de Leo Messi. Y eso para un jugador que quería ganar balones de oro no era para nada admisible, aunque la remontada del Barça fue efímera. En la siguiente ronda, en cuartos, volvieron a cometer el mismo error de no presentarse prácticamente al partido de ida. Ahí la Juventus les ganó por 3-0, resultado que esta vez en la vuelta no pudieron remontar. Pero fue precisamente en esos cuartos de final donde vimos un duelo que atraía todas las miradas, donde dos jóvenes franceses que pintaban para dominar el mundo del fútbol se veían por primera vez cara a cara. Era el duelo entre Mbappé y Dembélé. Por un lado teníamos a un delgado extremo ambidiestro que con 19 años acababa de llegar al Borussia Dortmund e inmediatamente se hizo con el control de la banda derecha del equipo alemán, súper veloz con capacidad de regate e incluso con buen disparo con ambas piernas. Hacían presagiar que Ousmane Dembélé tendría un futuro increíble. En la otra parte teníamos a uno de esos jugadores con un aura especial. Era una mezcla de extremo y delantero con una potencia descomunal que recordaba mucho a la de Ronaldo Nazario cuando era joven. Con 16 años ya había debutado en el Mónaco e incluso había dado una asistencia en un partido de Europa League. La temporada 2016-2017 debía haber sido la de su asentamiento en el primer equipo del Mónaco. Sin embargo, fue la de su explosión internacional. Los dos jóvenes franceses parecía que habían elegido la Champions para darse a conocer a todo el mundo. Dembélé, por ejemplo, volvía loca a la defensa del Madrid una vez tras otra en la fase de grupos, mientras que Mbappé marcaba 2 goles en la eliminatoria que dejaba fuera de Europa al primer Manchester City de Pep Guardiola. Y si queréis ayudar a una joven promesa de YouTube, no olvidéis suscribiros. Seréis mejor ojeadores que los del Barça. Esto nos llevaba al primer cara a cara del que hablábamos antes en cuartos de final. En esa eliminatoria, Dembélé marcaba un gol y repartía una asistencia. Pero Mbappé marcaba 3 goles, llevándose el duelo individual y también llevando al Mónaco hasta las semifinales de la Champions League, aunque después terminaron perdiendo contra la Juve en semis. Mbappé terminó la temporada 2016-2017 ganando la Ligue 1 con el Mónaco, y Dembélé llevándose la Copa Alemana con el Dortmund. Visto el crecimiento que habían tenido esa temporada, ambos querían seguir en sus equipos, ya que al final de la temporada siguiente había Mundial, y los dos, por supuesto, querían estar ahí
representando a Francia. Y su objetivo no era otro que el de seguir creciendo para que Deschamps les tuviera que llamar sí o sí. Pero en el verano de 2017, ambos cambiaron de opinión. C'était priorité à l'AS Monaco et ensuite il s'est passé un événement qui a fait que j'ai changé de position et qui a fait que j'ai souhaité partir. En el Borussia Dortmund, el entrenador que había potenciado a Dembélé, Tuchel, fue despedido por varias desavenencias que había tenido con la directiva a lo largo de los 2 años que llevaba ya de contrato, unos problemas que no suavizaron ni ganar la Copa, ya que fue despedido 3 días después de levantar el título, una decisión que hizo que Dembélé pidiera salir del club. Y por la otra parte, la de Mbappé, a pesar de que su prioridad era la de quedarse en el Mónaco, de un día para otro cambió de opinión y también pidió salir del equipo. Según apuntaron medios franceses meses más tarde, la razón fue que el Mónaco había llegado a un acuerdo con el Madrid a espaldas del jugador, ya que sí, era su sueño de pequeño jugar en el Madrid, pero en ese entonces era el equipo de la BBC. Venía de ganar 2 Champions seguidas con la delantera de Bale, Benzema y Cristiano, y el entorno del jugador pensó que ir a ese equipo en ese entonces iba a cortar la progresión de Mbappé, porque ya hemos dicho antes, lo que quería Mbappé para la temporada 17-18 era ir con Francia al Mundial de Rusia. Pero esto nos lleva al punto que hizo que se acercaran las posturas de Mbappé y del FC Barcelona, y es que la petición de Mbappé de salir del Mónaco ocurrió 2 días más tarde de que se oficializara el traspaso de Neymar del FC Barcelona al PSG por 220 millones. El equipo francés pagó la cláusula de un jugador que se había hartado de estar a la sombra de Messi y dejaba un hueco en la delantera junto a Luis Suárez y Leo Messi. Además, el Barça venía de una temporada en la que no había ganado ni la Liga ni la Champions, y también había cambiado de entrenador ese verano. Era el momento de empezar un nuevo ciclo en el FC Barcelona, y en Francia no tardaron nada en vincular a Mbappé y al equipo culé. Y esto no fue para nada un mero rumor, fue un ofrecimiento que existió de verdad. Javier Bordas, directivo del FC Barcelona en aquellos años, así lo ha confirmado en varias entrevistas, que la operación que hubiera llevado a Mbappé al Barça en 2017 se hubiera cerrado en unos 100 millones de euros. Pero lo que ocurrió fue que la Secretaría Técnica del Barça, liderada por Robert Fernández, decidió ir a por Dembélé. Y es que lo veían como un extremo más parecido a Neymar, mientras que Mbappé les parecía más un finalizador. E incluso llegaron a decir que Dembélé jugaba para el equipo y Mbappé jugaba para él mismo. Y eso que se daba la tormenta perfecta. Mbappé quería salir, el Mónaco no quería venderlo a un club francés. El jugador no quería ir al Madrid porque se veía sin hueco con Bale, Benzema y Cristiano. Y el Barça acababa de vender a Neymar, teniendo el hueco y el dinero para Mbappé. Pero la Secretaría Técnica del FC Barcelona dijo no. El 25 de agosto de ese verano, el Barça terminaba firmando a Dembélé por 135 millones de euros. Y Mbappé acababa en el PSG el último día de mercado, cedido, eso sí, con una opción de compra obligatoria por 180 millones de euros. Bordas también ha dicho que en ese último día de mercado intentaron ir a por los dos, intentaron volver a ir a por Mbappé, pero esta vez ya era tarde, porque el jugador lo tenía ya muy avanzado para acabar en el PSG. J'ai décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain parce que pour moi, c'était vraiment le projet qui allait me permettre vraiment de me développer. Y a corto plazo no le salió nada mal a Mbappé, ya que consiguió su objetivo de ir al Mundial e incluso ganarlo. Por la parte del Barça, en cambio, se puede considerar uno de los errores más graves de la historia del club en el mercado de fichajes, porque 7 años más tarde, no solo se ha demostrado que Mbappé es mucho mejor jugador que Dembélé, sino que además, Dembélé, que no se había lesionado nunca, cayó en un bucle de una lesión tras otra en el FC Barcelona, que truncó completamente su desarrollo. Ahora parece que este verano ya por fin, sí que Mbappé va a acabar fichando por el Real Madrid, y hablar de que pudo fichar por el Barça parece completamente una quimera. Y hasta aquí esta historia, ya sabes, si te ha gustado dale a like y suscríbete para ver más historias de este tipo. Por mi parte, nada más, nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!